¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como todos los días aquí a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy es 8 de octubre del 2024, día martes. Y bueno, vamos a empezar haciendo una muy breve revisión. Por supuesto que el mundo entero y digamos América Latina y Norteamérica estamos sumamente pendientes del paso por Florida de, como lo están llamando ya, como lo han bautizado, el monstruo Milton. Dicen que es uno de los huracanes más grandes y que podría ocasionar los peores daños que se conozcan en los últimos 100 años. Incluso la cifra que se maneja de los daños, digamos, de infraestructura que puede ocasionar, llegarían a 175 mil millones de dólares. La verdad es que es una cifra que uno se le van los ceros y los números, pero dicen que ese es el cálculo que se tiene. Sin embargo, en la mañana de este día, de este 8 de octubre, precisamente, que es el momento en que estamos grabando este programa, se anunciaba ya que había bajado a la categoría 4, sin embargo, con una potencia y unos vientos pues realmente alarmantes. Así que bueno, muy pendientes y rogándole a Dios nuestro Señor para que cause el menor daño posible, pero sobre todo que se conserven las vidas humanas de tantos y tantos pobladores de la Florida en los Estados Unidos. Pasando a Venezuela, yo voy a leerles unos párrafos de un artículo que escribiera la abogada penalista y madre venezolana Telma Fernández. Ella, en su escrito, que lo titula Maduro se venga de las madres venezolanas torturando a sus hijos, dicen que no hay nada que le duela más a una madre venezolana que un hijo, y más si son menores de edad. La tragedia que se vive en Venezuela con respecto a la detención y tortura de niños y adolescentes inocentes no tiene precedente alguno. Solo en las peores dictaduras del mundo se ha visto semejante atrocidad. Pero esto no tiene que ver solamente con las víctimas directas, dice el abogado, sino más allá. En la sociedad venezolana, las mujeres y madres siempre han tenido un rol muy importante. Muchas han sido madres solteras y aún así han sacado adelante a sus hijos. Por eso la familia venezolana en su mayoría es matricentrada, lo que quiere decir que está conformada por madre e hijo, quienes crean entre sí una relación bastante sólida, sobre todo desde el punto de vista emocional. El pasado domingo 28 de julio, cuando se llevaron a cabo unas elecciones presidenciales en donde el candidato opositor Edmundo González Urrutia le ganó por una mayoría abrumadora de votos al candidato oficialista Nicolás Maduro, la mujer venezolana jugó un importante papel en la organización de la sociedad civil para resguardar las actas electorales que luego fueron presentadas al país y al mundo para demostrar cuáles habían sido los resultados peor reales de la contienda electoral y así desmentir los resultados fraudulentos anunciados verbalmente por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y agrego yo, Nitu Pérez Osuna, quien está desaparecido hasta el momento. Por otra parte, si bien el candidato opositor fue el ciudadano Edmundo González Urrutia, todos sabemos que la verdadera líder de la oposición y quien está al frente de esta lucha por la libertad de Venezuela y el reconocimiento de los resultados es María Corina Machado, una mujer y madre venezolana que por artimañas del régimen no pudo participar en estas elecciones presidenciales. Más adelante dice que esta es la venganza del dictador Nicolás Maduro, un delincuente sanguinario que no quiere entender que los venezolanos le dijimos el 28 de julio a través del voto que se tiene que ir. Y en vez de irse, lo primero que hizo fue autoproclamarse ganador con complicidad del CNE y negar la realidad, hacer ver que lo que pasó en esas elecciones presidenciales nunca pasó
y que él fue quien resultara ganador. Entonces ha tomado venganza, continúa el abogado, contra el país que en su inmensa mayoría no votó por él, y así comenzó una brutal persecución con saldo de muertos y heridos, terminando con la írrita detención de casi 2.500 venezolanos que salieron a exigir el respeto. Pero bien, más adelante nos comenta ella. Ahora bien, ¿quiénes son estos niños? Son simplemente adolescentes venezolanos, la mayoría estudiantes, que en algunos casos salieron juntos a sus progenitores para ejercer su derecho a manifestar pacíficamente exigiendo el respeto de los resultados del 28 de julio. Ella nos comenta más adelante que dentro de esos adolescentes hay niños autistas, niños con trastornos afectivos orgánicos, déficit de atención y deterioro cognitivo, niños con sinusitis crónica, niños que estaban a punto de graduarse de bachilleres, niños virtuosos de la música, en fin, niños inocentes que han sido víctimas de una venganza implacable por parte de Nicolás Maduro y su régimen, sin importar la escandalosa violación a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la cual Venezuela es parte. Y todo esto por el deseo enfermizo de un pequeño grupo de criminales que pretenden perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, incluso a costa de la irreparable destrucción moral y física de niños y adolescentes que son el futuro de nuestro país. Repito, esto está escrito por la doctora Taelma Fernández, abogada penalista y madre venezolana. Con esto queríamos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es José Amalio Graterol, ustedes lo conocen, abogado, por cierto, trabajó mucho con la doctora Fernández, ¿cierto, José Amalio? De mi socia y mi hermana que me dio la vida. Exactamente. Y bueno, por supuesto que todos conocen a José Amalio, es el representante de 20 Venezuela en los Estados Unidos, en el estado de Florida, y lo tenemos aquí con nosotros, primero porque me llamó muchísimo la atención este escrito y porque hay tantos temas que hablar con él, pero no puedo dejar de lado, el de los niños presos. José Amalio, de verdad, esto no tiene perdón de Dios. Efectivamente, Nito, lo que estamos viendo es la venganza del régimen, yo no diría nada más con las madres venezolanas, sino con la familia venezolana. Acuérdate que la organización de los comanditos casi que eran organizaciones familiares que iban en vigilancia del voto en cada uno de los centros electorales, que ayudaban a los testigos a tener bebidas, alimentos, mientras el día de la elección. Los comanditos fue sencillamente la organización de la sociedad civil en familias para defender el voto el 28 de julio. Entonces la venganza de este criminal, Nicolás Maduro, por haber sido derrotado, que es lo que hay que recordar y no hay que pasar la página, por haber sido derrotado el 28 de julio, ha sido en parte con la parte más frágil de la familia, que son los niños y adolescentes, que es el futuro de la familia, el futuro del país. Y como lo dice Telma en su escrito, Telma Fernández, estamos en presencia de la venganza del dictador, de una cosa que no habíamos visto nunca en Venezuela, cómo se enseñaban contra niños que están comiendo comida podrida, con gusanos, porque sus propias madres lo han venido denunciando, niños que hemos escuchado en estas semanas las torturas y los gritos de dolor porque le ponen electricidad, porque les dan golpes, porque le han quitado hasta piezas dentales a estos niños, solo porque ellos querían que estos niños dijeran que habían sido reclutados por agentes de María Corina y que estaban cometiendo actos de terrorismo el día 29 y 30 de julio, el día después de la victoria estrepitosa de los venezolanos. Esta ha sido parte, Nito, de las cosas deleznables de este régimen, parte de las cosas que hoy están en la Corte Penal Internacional, porque es sencillamente delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque son cometidos por quien está en el poder, en el Estado, de forma sistemática, para dañar y para aterrorizar a toda la población civil, que es la población venezolana, que simplemente está reclamando su derecho a la victoria que se obtuvo el 28 de julio. Cuando decimos hasta el final, no es un eslogan de María Corina, no es un eslogan de una campaña electoral, es lo que decía la gente,
Ese hasta el final surge, que lo decía la gente en el Táchira, en plena campaña, decía que vamos contigo hasta el final. Y se adoptó esto porque es el sentimiento de los venezolanos. Vamos hasta el final contra una barbarie de este régimen, contra quienes ocultan la realidad, contra quienes tienen años sencillamente mintiendo del pueblo y burlándose del pueblo venezolano y ahora torturando a muchachos, a niños, a jóvenes, a adolescentes, simplemente por haber salido a la calle a festejar y a exigir el respeto a los resultados, el respeto a la voluntad popular establecido en el artículo 5 de la Constitución venezolana. Entonces, estamos en ese aspecto, estamos en ese momento, en un momento donde se dice que Elvis Amoroso desapareció, un señor que le incumplió el país, un señor que fue a leer una servilleta el 28 de julio que nada tenía que ver con los resultados, un señor que le toca saxofón para adular a Nicolás Maduro en los días de su cumpleaños, ahora dicen que está desaparecido. Pero ese mismo señor, la noche del 28 pero ¿qué de sabes julio, tú? ¿Está desaparecido? ¿Está enfermo? ¿Se fue del país? ¿Lo tienen retenido? ¿Qué sabes tú? enfermo está Nito, porque una persona que se le para enfrente a un país y le dice que ganó el que perdió, pero además de eso dice que al día siguiente va a publicar los resultados mesa por mesa y le va a entregar a los partidos los CD de cada una de las mesas y los resultados, y no lo hace, sino que simplemente va y proclama al perdedor, está enfermo, porque es un enfermo mental. Pero ya va. Ahora, lo que yo he escuchado, ya va, una preguntita. Ese comentario que me acabas de hacer, de que él tenía que hacer el anuncio mesa por mesa y que se tenía que colgar en la página del Consejo Nacional Electoral, ahora el señor Jorge Rodríguez dice que no, que eso tiene que estar en Gaceta nada más. Mira, eso lo establece la ley. Además, el mismo Moroso lo dice el día 28. Después que lee la servilleta que le pasan los cubanos, él cree que la trampa está bien montada y que debe haber algunos resultados. Y dice que en las próximas horas, como siempre, así lo dice, como es tradición y como siempre, se van a publicar los resultados mesa por mesa y se le va a entregar a los partidos políticos el respectivo CD de los resultados mesa por mesa, desglosados, que es lo que ha pedido el mundo, que fue lo que se hizo en Resultados con Venezuela, que se presentó el resultado mesa por mesa públicamente para que el país lo viera. Ese señor después de ahí está desaparecido, dicen, hablan, alguna gente dice que se había ido a Argentina hace algunas semanas, otras personas dicen ahora que está posiblemente enfermo, que está detenido, que lo tiene secuestrado el mismo régimen, pero bueno, no podemos especular sobre una banda o una organización criminal, porque lo que hay en Venezuela es una organización criminal que está en el poder, que posiblemente esté sacando este rumor a la calle, porque un enfermo como ese, que le adula públicamente al presidente, a Nicolás Maduro, en el día de su cumpleaños, que adula a Hugo Chávez, adulado a Hugo Chávez, pero que estaba ostentando un cargo que la Constitución dice que debe ser para personas que no tengan filiación política y que deben ser imparciales. Ya tú sabes que estamos en presencia de un tipo que lo que vive en la marramucia, vive en la trampa, vive de manejarse por la izquierda, no solo desde estos 25 años de terror del país, sino que desde antes, en la democracia venezolana, el tipo estaba incurso en uno de los delitos que se llamó el escándalo de los jeeps de Siliberto, que aparentemente en el estado de Aragua fue quien se quedó con esos jeeps. Entonces estamos en presencia de otro criminal, de otro delincuente, que como en todas estas bandas delictivas, entre criminales, cuando hay algún problema, lo resuelven a su manera. Entonces se dice que el señor puede ser que esté enfermo, puede ser que esté detenido, puede ser que esté secuestrado, puede ser que esté hasta muerto. El señor Elvis Hidrogo Amoroso, que además se cambia el nombre, o sea, es una cosa, es un personaje oscuro de la historia venezolana, es el payaso más grande que hemos visto los venezolanos allí en el CNE, porque Tibisay Lucena era la criminal y delincuente que cambiaba los resultados, pero tenía un soporte para mostrar los resultados cambiados. Pero este señor sencillamente le dan la servilleta, la ley y dice que llegaron Maduro, y como nunca en la historia, 24 horas después, proclama a quien él da por ganador sin tomar en cuenta que había en las mesas esa organización que es la que odia el régimen, que son los comanditos, Nito, que estaban formados por la familia venezolana, que estaban cuidando los centros de votación, que grabaron y que hay documentos fílmicos irrefutables. Y hay una página que yo siempre la nombro, lo he entrevistado varias veces, que se llama Macedonia del Norte, que precisamente está haciendo ese trabajo maravilloso de colocar no solamente estado por estado, municipio por municipio, centro por centro, mesa por mesa, sino que además
colocado, le han llegado 1000 videos y lo ha colocado en las mesas que corresponde o en los centros que corresponde ese video. A mí me parece que es un trabajo fabuloso, pero mira, tú acabas de decir además algo que me ha llamado mucho la atención, y es que sacaron, tú sabes, para los que no somos matemáticos, sino que somos humanistas, pues las matemáticas, que sabemos que son ciencias exactas, importantes, bueno, a veces nos cuesta un poco. Y entonces he conseguido en Morfema, hemos conseguido un artículo que dice: reconocido matemático destroza los resultados del 28J presentados por Amoroso. La probabilidad que sean ciertos es infinitesimal. Y déjame contarte que el que dice esto, déjeme contarle a todos los amigos, es el ganador del Nobel de Matemáticas, Terence Tao, quien intenta resolver uno de los problemas del milenio, que tiene una recompensa, ese problema de $1 millón, pero también aplica sus análisis a enigmas de actualidad como las elecciones venezolanas. Yo les recomiendo el artículo porque es bien interesante, pero a una pregunta que le hacen que dice: ¿usted ha aplicado el análisis matemático a las elecciones, de Venezuela? Y él responde: la probabilidad bayesiana es el camino matemático para actualizar tus creencias sobre algo. Puedes pensar que las elecciones en Venezuela fueron justas o que se manipularon, o tal vez que hay una probabilidad del 50% en cada caso. Cada vez que recibes una nueva información, puedes actualizar tus creencias. Si ocurre algo que sería improbable, si las elecciones fueran justas, aumentaría la probabilidad de que hubieran sido manipuladas y viceversa. Hay una fórmula para medir esto, pero cada vez que llega una nueva información, tienes que calcular la probabilidad de que este evento ocurriera bajo una hipótesis u otra. Pero en resumen, él dice que esos números exactos que presentó el señor Amoroso, dice, esos patrones son muy improbables si la lotería es el azar, pero también son muy improbables si el sorteo estuviera amañado. Simplemente, cada millón de veces aparece un patrón curioso como ese, pero eso no significa nada. Y le preguntan, ¿y en Venezuela? Lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela es que no se comunicó el número de votos en cada circunscripción, sino unos resultados totales, y cada cifra es un porcentaje redondo. El 51,2% exacto, por ejemplo, eso es muy inusual. La probabilidad de que ocurriese por casualidad es 1 entre 100 millones. 1 entre 100 millones, y esto lo está diciendo el premio Nobel de Matemática. Así que imagínense ustedes, se llama Terence Tao, esto aparece en, yo la conseguí en esta página que se llama Morfema Press. Sin embargo, tengo entendido que es un artículo, mejor dicho, aquí lo dice, original de El País de España. Así que fíjate. Aquí estamos rodeados también. Yo creo que la probabilidad de que nazca un personaje como Amoroso también es 1 en 100 millones. O sea, un tipo descarado que se pare ante un país a leer algo que le entrega el G2 cubano, además con números redondeados en una servilleta. Por eso es que hablamos de la servilleta, porque lo que está diciendo el matemático experto es que puede ser decimales exactos. Entonces, la probabilidad de que ocurra algo como lo que está ocurriendo en Venezuela también es 1 en 100 millones. Son unos criminales que están en el poder, que se hacen pasar por políticos, que tienen secuestradas todas las instituciones del país y que pretenden pasar la página de la derrota más grande de la historia de Venezuela, y no la van a poder pasar, Nito. Pero mira, pero ya va, porque no solamente es en Venezuela que quieren pasar la página. Yo quiero que Pedro nos ponga lo que declaró el embajador. Yo creo que él es ahora el embajador de Venezuela con sede en Colombia, tengo entendido, Palmieri. Ayer, ¿no? Él declaró ayer, exacto, perdón, él declaró ayer esto a Gabriela Peroso, a quien le mandamos un gran saludo, por cierto. Vamos a escuchar lo que dijo. De unas elecciones regionales o parlamentarias si Nicolás Maduro hace ese tipo de propuestas?
Repítelo, no entendí bien. Que existan elecciones regionales o parlamentarias para el 2025, que adelanten esas elecciones. ¿Estados Unidos lo apoyaría? Bueno, entiendo que ya van a haber elecciones regionales de la Asamblea en 2025. Es totalmente urgente que abrimos más espacios democráticos en el país y ese tipo de elecciones serán muy importantes para los venezolanos, creo yo. Bueno, Con José respecto a la Amalio, recompensa. José Amalio, yo creo que esa es la pregunta y la respuesta que queríamos escuchar. Bueno, Nitu, los Dime. enemigos de los venezolanos se pliegan y además le llegan a gente como este señor Palmieri, que tiene el propio discurso de los alacranes. O sea, lo que estamos escuchando de Palmieri ayer, espero que se retracte, es el discurso de los alacranes, que es el bendito cuidar espacio. A los venezolanos no nos importa. Poco nos importa una alcaldía, una gobernación, unos diputados, nada de eso, mientras no se resuelva el tema del 28 de julio. Todo lo demás, distinto del 28 de julio, a cobrar la victoria, a que tengamos un presidente constitucional de la República de Venezuela que se llame Edmundo González Urrutia en ejercicio y que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Todo lo demás es secundario. Ahora, ese discurso que está diciendo Palmieri, por supuesto que es filtrado por quienes hoy, después de la victoria grande de los venezolanos que quiere desconocer el régimen, andan pendientes de un carguito de diputado regional, de concejal, de alcalde. Esto es muchísimo más grave. Ya va, José Amalio. Y le dicen al pueblo venezolano, es que tenemos que recuperar los espacios. El Ya único va, espacio Mario, que tenemos que pero recuperar es la óyeme, libertad de óyeme. Venezuela. Esto es mucho más grave y yo creo que los que están en los Estados Unidos, los venezolanos que están en los Estados Unidos, no digo tu persona específicamente, pero todo el que pueda, tiene que llegarle al gobierno de los Estados Unidos, porque una de las condiciones del acuerdo de Barbados y tal eran unas elecciones transparentes, universales, etcétera. Toda esa paja que nos dijeron. Ni fueron transparentes, ni fueron justas. Tú sabes todo el desastre y lo sabe el mundo entero. Pero además, el mundo entero también a través del Centro Carter, en el cual nosotros los venezolanos no creíamos porque teníamos muy mala experiencia. En cambio, el régimen los amaba. Bueno, ese mismo Centro Carter hasta mostró las actas y dijo, miren, estas son las originales y la verdad es que después de uno revisar las actas ha entendido perfectamente que Maduro no ganó las elecciones. Yo la verdad es que nunca termino de entender cuando me dicen fulano no ganó como Borrell. Bueno, no podemos decir que Maduro ganó, coño, si no ganó, entonces perdió y entonces ganó el otro. O sea, es un discurso con un contenido de bipolaridad. O sea, tú no te puedes casar si no estás divorciado porque si no eres bígamo. Tú no puedes hablar de elecciones en Venezuela hasta que no se resuelva el tema del 28 de julio, que solo se resuelve respetando el resultado. Entonces, bueno, pero entonces resulta que Estados Unidos también está metido en un problema, porque los Estados Unidos también tienen unas elecciones, están metidos en un berenjenal, hay denuncias gravísimas, y yo recomiendo hoy un artículo, por cierto, de Antonio María Delgado en el Nuevo Herald. Oye, electoral, ¿no? Tienen que leerlo, una cosa de todo esto bien interesante, bien, o sea, y además como Smartmatic se convirtió, bueno, en todo lo que se ha convertido. Yo solamente digo que lo lean. Yo voy a tratar de entrevistar en estos días a... Eso salió hoy. Salió hoy. Yo no quiero profundizar mucho porque me lo leí así de pasada y es un artículo que hay que leérselo bien, con todos los sentidos, ¿no? Menos de un mes de las elecciones aquí, que son el 5 de noviembre. Por eso te estoy diciendo. Entonces resulta, si nosotros le vamos a creer a unos centros electorales en los Estados Unidos, tengo entendido que cada estado tiene su propia ley electoral. Sí, su sistema, todo. Su sistema, pero es complicado, o sea, después que tú te lees ese artículo de Antonio María Delgado, tú dices, mira, se puede hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que realmente no le perdonan a María Corina Machado? Bueno, que pudo desmontó el fraude. Desmontó el fraude con la sociedad civil, con los comanditos. Por eso odian tanto a los comanditos y dicen que los comanditos son organizaciones terroristas cuando lo que es una organización de la sociedad civil dispuesto a cuidar el voto, a guardar el acta y a que luego esa acta
Y por eso, llegar a un sitio determinado que fuese seguro para tener los resultados en la mano, Nitu. Es que es la primera vez en estos 25 años que sabemos en muchas oportunidades que se había ganado la elección, pero es la primera vez que tenemos los pelos del burro en la mano, y lo tienen en la OEA, y lo tienen en las Naciones Unidas, y lo tienen en los distintos países, y lo conocen los presidentes del mundo. El resultado además es público, y tenemos a personas venezolanos como este señor, se me olvidó el nombre, de Macedonia del Norte, que está haciendo un trabajo por Venezuela, poniendo un video en cada acta, el video, haciendo ese trabajo importantísimo para el país, que además es el resultado de la organización familiar en Venezuela, porque no fueron organizaciones por centro de votación y comandos y tal, fue una organización de la familia venezolana que lo que quiere es el reencuentro de los ciudadanos. Entonces, oír a Palmieri decir que sí, que está urgente, que es necesaria la elección del 25, no señor, no hemos salido del primer problema. Por eso digo que es una declaración bipolar, y que no, espero que no sea una declaración oficial de la administración de los Estados Unidos, sino que se haya equivocado, que no entendió bien la pregunta de Daniela Peroso. Nosotros los venezolanos no podemos ir a una cuidadera de espacio, que además es el engaño y la estafa más grande que le han hecho los venezolanos últimamente, sin que se haya resuelto un tema que es el principal, que fue por el cual votó el venezolano, y es llegar hasta el final y cobrar la victoria. ¿Y cómo es eso? Cuando después que Edmundo González Urrutia sea juramentado como presidente constitucional de Venezuela, esté en ejercicio y sea el comandante jefe de la Fuerza Armada, hablemos de elecciones si nos da la gana. Mientras tanto, lo más importante para los venezolanos es cobrar la victoria. Y como lo decíamos en un grupo que estuvimos reunidos el sábado con la líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela, con María Corina Machado, es que eso de que vamos hasta el final es porque es como cuando una persona está secuestrada. Los familiares no desisten en su búsqueda, en la búsqueda de la libertad del secuestrado. Nosotros los venezolanos no vamos a desistir en la búsqueda de la libertad del país y que se respete la voluntad popular del 28 de julio. Así que están muy equivocados quienes piensan que con discursitos bonitos en canales de televisión pagados por el régimen, que están llenos de sangre de los venezolanos, hablando de que hay que ir a una elección y que los democráticos van a elecciones. No. Están muy equivocados si nos van a venir ahora con el discurso de los espacios para tratar de pasar la página del 28 de julio. La página del 28 de julio no se pasa. Además, está en la historia ya marcada, que fue la derrota descomunal que le dimos al régimen criminal de Nicolás Maduro, y mientras no se termine de resolver el 28 de julio, es imposible pasar la página. Ok, y mientras se resuelve el problema el 28 de julio, que yo estoy segura que se va a resolver, y se va a resolver como tiene que resolverse, que es aceptando la voluntad popular, punto, porque si no se reconoce la importancia de esa herramienta de la democracia que es el voto, si no se reconoce, la democracia en el mundo está herida de muerte. Porque lo mismo que pasa en Venezuela se puede replicar en otros países del mundo. Por lo tanto, es absolutamente indispensable que se reconozca la voluntad popular del pueblo venezolano. Y que las tibiezas internacionales, que si no me meto en esto, no, cesen. Que yo creo que lo importante de personajes como Washington Abdala, el embajador de Uruguay en la OEA, debe haber más. O es mentira que creen en la democracia en sus países. O es mentira que defienden la democracia y que en realidad están en estas trampas que habla hoy María Delgado Antonio María Delgado en ese artículo, donde desmonta la posibilidad de un fraude que hay aquí en Estados Unidos también. Entonces, mira, de verdad que es importantísimo, perdón, para la democracia lo que está sucediendo, no solamente con Venezuela, sino también ese artículo y muchísimas otras cosas. Fíjate, por ejemplo, yo también me lo leí de pasada, pero hoy 8 de octubre, el Nacional pone un artículo que creo que está basado en El Tiempo de Bogotá sobre lo que quiere hacer Petro. Imagínate tú, la última de las propuestas es que haya una cohabitación y que hasta el 2031 sean 3 años para ti, 3 años para mí, pero entonces nos respetamos. Y yo digo, pero eso nada más se le puede ocurrir a una mente enferma y criminal como la de Gustavo Petro, y lo digo de verdad, sí,
Primero, yo soy colombiana, así que puedo hablar, porque soy también colombiana. Y además, todo el mundo sabe que fue un guerrillero. Y además, todo el mundo sabe lo que trata de hacer, perdonándole la vida a la FARC y el ELN. Pero además es Cantinflas y es burlarse de los venezolanos. Él no está hablando de un tema de un señor que va a dirigir un colegio de niñitos, que mire, que el director esté un ratico y que esté después el otro. No estamos hablando de un país que tiene venezolanos, que hay 8, que tiene el éxodo más grande de la historia del continente americano. No se había visto jamás 8 millones de algún país de América a moverse de un sitio para otro. Somos más de 8 millones de venezolanos. Vemos hoy las filas, las colas en la frontera con Brasil. Entonces sale un señor que es presidente de un país hermano, del país vecino de Venezuela, del país hermano por excelencia de Venezuela, porque lo tenemos al lado, a decir una cantinflada, algo que lo que es burlarse del pueblo venezolano, es burlarse de los presos políticos, es burlarse, podemos dar nombres, son más de 2.500 personas que están privadas de libertad, es burlarse de la institucionalidad del mundo, al decir una ridiculez como esa. Nosotros no estamos discutiendo ni peleando los venezolanos porque queremos un presidente que nos gusta más que otro. No, señores, los venezolanos fuimos y se participó en una elección donde había ventajismo del régimen en absoluto. Los jóvenes no se pudieron inscribir. Quienes estamos en el exterior nos violaron el derecho de elegir en nuestro país, que es Venezuela. Le suspenden los pasaportes a la gente para quitarle casi que la nacionalidad, desterrar a los venezolanos. Nosotros estamos discutiendo entre la opresión, la sumisión de todo un pueblo, el hambre, la miseria y la muerte, o la libertad. Y el pueblo venezolano escogió por la libertad. Así que esas declaraciones de Cantinflas, de estar bien con Dios y con el diablo, de dar soluciones salomónicas que en nada sirven y que nada apoyan el problema de Venezuela, simplemente deben ser repudiadas por los venezolanos, y se le debe pedir al señor Petro, presidente de Colombia, que tenga respeto por el pueblo venezolano, así como los venezolanos tenemos respeto por las decisiones del pueblo colombiano. Él, sí va a hablar del tema de Venezuela, lo haga con respeto a la decisión que tomó el pueblo venezolano el 28 de julio y enmarcado en la Constitución, con respeto a la soberanía popular de los venezolanos. Mira, José Amalio, mientras se soluciona este problema del 28 de julio, que repito, el pueblo habló clara y contundentemente, están tratando, como lo hemos dicho en todo el programa, de pasar la página, ¿no? Y ahora quieren hablar de unas nuevas elecciones regionales. Y hubo una reunión en la Asamblea Nacional que convocó a esa reunión Jorge Rodríguez. Y yo creo que es importante, porque mientras ellos están reunidos, hay niños, que fue como comenzamos este programa, que lloran, que lloran por las torturas de que son objetos, ¿no? Y hemos visto y hemos escuchado esos gritos de dolor y la desesperación de las madres. Y como dice la doctora Fernández en el artículo que leí, ¿cómo se sanan esas heridas en ese niño? ¿No? Daño irreparable. Es irreparable. Pero es importante saber quiénes tratan de tapar este horror con unas supuestas elecciones que a ellos les conviene. Y yo me permito, y quiero que te quedes ahí, por el Partido Unido Socialista de Venezuela, por supuesto, ellos tenían que estar. Ellos son los causantes de todo este desastre. Y estaba Francisco Ameliach y Tania Díaz. Por Primera Justicia fue el señor Luis Parra. El de los billetes, vamos a acordarnos. El alacrán que lo ven contando dinero y que le dan un dinero. O sea, personas que están en la política para hacer dinero, no para hacer política y lograr bienestar del pueblo venezolano, sino para hacer dinero como sea. Exactamente. Con pinche de Brito, me imagino que Brito estaba ahí también. Yo también me imagino, pero yo te voy a leer la lista de lo que estaban ahí de representantes. Por Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Timoteo Zambrano y Oliver Ponce. ¿A quiénes representan esos señores? A los dólares, al dinero mal habido, a los dólares llenos de sangre que el régimen le da a quienes se venden. Está bien, pero es importante. Es importante porque yo me pregunto que si tienen hijos, nietos. Sí, tienen de todo, pero no, ni siquiera quieren esa gente. Ellos son
adoradores del dinero que proviene del régimen. Pero hay que hacerles la pregunta igual. Porque yo me reuní con algunos de ellos en muchas oportunidades, cuando los creíamos distintos. Y la verdad, a mí me engañaron. Yo creía que esos señores, algunos de ellos, eran distintos. Por Esperanza por el Cambio, que no sé qué es eso. Nadie sabe. Diputado Alfonso Campos y el diputado Aníbal Sánchez. Nadie los conoce. Aníbal Sánchez sí. Aníbal Sánchez yo lo conozco también, pero nadie los conoce. Sí, nadie los conoce. Por Alianza del Lápiz, Partido Popular, Antonio Ecarri. A mí me llama la atención que Antonio Ecarri se preste a esta vaina. Yo no entiendo. Un tipo que se la pasa con un lápiz, que quiere educar a un niño, a los niños los están maltratando. Pero se reunió con Zapatero antes de la elección primaria. Entonces, y con Samper, por Dios. Que no sean hipócritas. Bueno, Antonio Ecarri fue acompañado de Eric Ondarroa, no sé quién es. Por el movimiento ecológico, están muy preocupados por la ecología, pero no por los niños venezolanos. Estuvo el diputado, además todos son diputados, Alejandro Aguilera y el diputado Loís Maldonado, todos son diputados. Eso confundieron el verde del Partido Ecológico, que es el partido de las cosas verdes. Les encanta lo verde. Sí. Por el Movimiento Electoral del Pueblo, yo me imagino que esto es el MEP. Ay, Dios mío. Don Prieto Figueroa debe estar revolcándose. Diputado Gilberto Jiménez y Deininis Quijada. Nadie sabe. No sabe. Por Alianza para el Cambio, William Camacho y el diputado Ciro León. Por Organización Renovadora Auténtica, yo no conozco ni los partidos. Porque esos son los partidos que el régimen ha permitido ser inscritos en el CNE. Por ejemplo, 20 de Venezuela. Que la gente sepa. En el CNE. Claro que tiene que ser adulador del régimen, tiene que aceptar las reuniones y las peroratas y las griterías de Jorge Rodríguez en una Asamblea Nacional, donde él cree que es el dueño de la Asamblea Nacional, que supuestamente esos señores que están ahí sentados, supuestamente, pero fíjate que el país no los conoce porque son borreguitos del régimen, deben aceptar las griterías de Jorge Rodríguez, y por eso van todos corrienditos bajando la cabeza a una reunión que es simplemente... ¿Sabes? A mí no me parece grave. O sea, por supuesto que no estoy de acuerdo con la reunión. Tú puedes ir a la reunión, pero decir, mire, señor, eso no puede ser. Pero además, miren, suéltenos ya a los muchachos, a los niños y a los adolescentes. Suéltenos ya. Eso no puede ser. Es lo que yo haría. Ni tú, por Dios. Esa gente está ahí por el dinero que el régimen da, que reparte, por las migajas que suelta la revolución ladrona que está en el poder. Estamos en presencia de una organización criminal. Esa gente está allí al lado de la organización criminal, como están con los capos, cuando llegan los tipos a reunirse con los capos. Esos son esos no son políticos, esos no son personas que le interesen los muchachos que están privados de libertad, no son personas que le interese que Venezuela salga adelante y salga de este secuestro de las instituciones que hay en nuestro país. Estos son simplemente parásitos del régimen criminal que está en el poder, y como parásitos que son, se comen de las migajas y de lo que suelta y de los desechos del régimen criminal. Sigue dando los nombres, el país no los conoce. Es que te los quiero seguir dando, mira. Por Organización Renovadora Auténtica, Osvaldo Zamora y Mayrelis Urbáez. Por la Democracia Social Podemos, imagínate tú, Didalco Bolívar y Jaycee Orozco. Oye, yo que tantas veces entrevisté a Didalco. Se fue para el exilio, óyeme, se fue para el exilio como perseguido. Regresó a hablar mal de la jueza Fiuni y volvió a estar dentro del régimen. O sea, ese tipo es un tránfugo. Sí, es un tránfugo. Desde Didalco Bolívar sigue ahí, sigue vivo, sigue viviendo de las migajas del régimen. Son parásitos. Tristísimo. Mira, por la Unidad Popular Venezolana, que no lo conozco, Henry Hernández y Erika Pierina Roja. Por Avanzada Progresista, el diputado Luis Augusto Romero y el diputado Bruno Gallo. Luis Augusto Romero, alias Pillete, así lo conocen en la Universidad Central de Venezuela. O sea, alias Pillete. ¿Qué está haciendo Luis Augusto Romero allí? ¿Qué está haciendo? Buscando plata. Pero además, que está haciendo Luis Augusto Romero allí. O sea, ese señor es diputado también. Es que yo te voy a decir una cosa, José Amalio, yo leyendo esto, hay una cantidad de diputados que yo en mi vida los he oído decir, pero ni esta boca es mía. O sea, son diputados que discuten, no discuten nada, ¿no?
Porque Nitu no son diputados para crear leyes, no son diputados para representar el poder legislativo y al pueblo venezolano, sino que adoptan esas posiciones y el régimen se las da, esas posiciones, simplemente para ser los que negocian dineros y negocios con el régimen criminal de Venezuela. Son, como te dije, son parásitos sofisticados, son parásitos que les dan cargo y que tienen chapa y que tienen para llamar por teléfono a Jorge Rodríguez porque mira, está pasando esto. O sea, ahí pusieron al grupete que ellos quisieran. Jorge Rodríguez soñaría y todos ellos soñarían que esa fuese la oposición venezolana. Pero esa no es la oposición venezolana, el país los tiene identificados. Son los que llaman el pueblo popularmente los alacranes, pero lo que son criminales igual que el régimen. O sea, esos señores no son diputados de nada. ¿En qué ley están trabajando? ¿Cómo va la Comisión de Finanzas? ¿En qué se gastó el dinero en la época electoral? ¿Cómo estamos con el presupuesto para los pensionados? Eso no importa. A ellos les importa lo que le van a dar a ellos. ¿Tú te acuerdas las discusiones que se hacían por el presupuesto de la nación? El presupuesto anual. Todo antes de octubre, para que no se recondujera el presupuesto, habían discusiones y los diputados de un sitio y otro tenían su posición y lo discutían públicamente para que el país supiera por qué no se dio tal partida o por qué no se dio tal dinero para tal proyecto, pero porque eran diputados de verdad, nos guste o no, la gente los criticara o no, eran diputados de la República, eran personas que verdaderamente representaban al pueblo, algunos malos, algunos buenos, pero se hacía el trabajo. Había una comisión de finanzas, había una comisión de energía y mina que sabía lo que está pasando en petróleo. No hubiese ocurrido jamás lo que ocurrió con Tarek El Aissami. Si había una Asamblea Nacional, un Congreso de la República donde se investigaran las cosas que estaban ocurriendo en el país. O sea, no hubiese jamás nadie podido ser capaz de robarse 23.000 millones de dólares de PDVSA, porque había reguladores, había quien fiscalizaba, había realmente legisladores, diputados. Estos no son diputados, Nitu. Esos son parásitos del régimen que tienen cargos que el régimen les da. Esos son como su posición dentro de la organización criminal. Un diputado opositor. Eso ya no es ningún diputado. Bueno, es un tipo que pero es importante seguir con los nombres para que sepan que estos son los que quieren, no sé, convivir, repartir. No sé qué es lo que quiere esta gente. Pero mira, lo que no quieren es lo que tú dices, el bien del país. Ya te dije, por el movimiento Somos Venezuela, Vanessa Montero, diputada Vanessa Montero y el diputado Orlando Camacho. Por Soluciones por Venezuela, Claudio Fermín. Ya sabemos, sacó como 4 votos el 28 de julio. Está bien, pero es tristísimo verlo en esto. Bueno. Y Miguel Vázquez. Por Fuerza Vecinal, Gustavo Duque. Bueno, esos alcaldes que la gente vota porque ellos se disfrazan o se mimetizan como que van a trabajar por el pueblo venezolano y por esos municipios, y lo que hacen es totalmente lo contrario. Lo que tienen es negocio con la basura, negocio con todo, y por eso llegan a esas posiciones. No para ser alcaldes y hacer que los vecinos vivan mejor, sino para ellos hacer negocio. Eso es lo que pero lo bueno es que el país ya sabe quiénes son todos. O sea, la gente sabe en qué andan. Pero fueron a esta reunión y acompañado estuvo por Manuel Ferreira. Por el Comité de Organización Independiente de COPEI. Imagínate tú, mi papá se tiene que estar revolviendo en su tumba. Miguel Salazar y el diputado Juan Carlos Alvarado. No sé qué, no me hables de ellos, no, olvídate. Por el partido. Son secuestradores. Secuestraron un partido, imagínate tú, son secuestradores. Quieren secuestrar el país. Por el Partido Comunista de Venezuela, Henry Parra y Solio Arostegui. O sea, ellos les dan golpe, los botan, los humillan. Pero tengo entendido que eso no es, pero que tengo entendido que esa no es la directiva. Que es verdad, también fueron los secuestradores. Esos son los secuestradores de ese partido también. Es verdad. Que no me gusta el Partido Comunista, pero está secuestrado también. Es verdad, es verdad. Por Acción Democrática, otros secuestradores, pero que siempre fueron de Acción Democrática. Claro. Bueno, fue uno. El diputado José Bernabé Gutiérrez siempre fue ADECO. Y bueno, ahí tuvieron su pleito. Pero ahora alguien que ha pasado por todos los partidos, José Gregorio Correa, también estaba ahí. Ese lo llaman el diputado de la oposición. Exacto. Amiguísimo de Amoroso, el desaparecido. Sí, dicen que son compadres. Por Patria para Todos estuvo el diputado Lenia Medina y Carlos Martínez. Por Voluntad Popular Activista, este tiene que ser secuestrado también. Secuestrado, ¿no? Claro. Guillermo Antonio Luces y Miguel Figueroa Jiménez.
Por Movimiento Republicano, Mario Valdés y Alonso Maldonado. Por Bandera Roja, Pedro Vélez y Ender Puerta. Por el Movimiento de Integridad Nacional, MIN, Ramón Odreman y José Medina. Oye, ¿no se le habla a José Medina? ¿Quién es ese? José Medina. Espero que no. Pero ese es el partido de Renio Tolina, ¿no? Una persona que es una figura en el país, el MIN, Movimiento de Integridad Nacional. Que Renio Tolina se hubiera prestado para esta vagabundería. Pero el nombre del partido, Movimiento de Integridad Nacional, y se reúnen con los secuestradores del país para buscar dinero, Nito. Esos son contratos, cositas. Eso, para ellos, para esa gente que está ahí, esa es la política. Por eso es que ganó totalmente lo contrario. Por eso claro, es que es la líder indiscutible del país. Voy a seguir. Por Derecha Democrática Popular, José Francisco Contreras y Ángela Petrizo. Por el Partido Verde de Venezuela, Henrik Rangel y Carlos Alvarado. Por el Movimiento Futuro Venezuela, el diputado Rodolfo Crespo y la diputada Asia Villegas. Por el Enamórate, ese Movimiento Futuro Venezuela no es uno que está creando... Con Héctor Rodríguez. Ese es de ellos, ese es con Héctor Rodríguez. Exactamente. Por Enamórate Venezuela, José Antonio España. José Antonio España, el de la OCAP, ¿no? Españita, no, ese es otro. Ah, y José Andrés Tobar. Pero tú sabes lo que es un partido que se llama Enamórate Venezuela. Enamórate. Bueno, creen que es una novela. Eso es una tarjeta electoral, un maletín para tener cargos de diputado y hacer negocios con el régimen. Nito, parece que están allí. Mira Dios mío, que se llama Arepa. Daniel Ceballos y Juan Carlos Palencia. Mira, yo hasta la cárcel fui. A mí nunca se me olvidará que fui con los presidentes de IDEA. A mí me da lástima ese muchacho. Mucha lástima. Me da lástima porque, o sea, se cambió. O sea, él no sabe lo que está haciendo. No, sí sabe. Tenía un futuro político importante. Aparentemente hasta perdió a su familia, a su esposa, todo por pegarse con el régimen. Todo el mundo sabe que está con el régimen. Tú sabes que a mí esa cosa de que no saben lo que hacen conmigo no va, sí saben. Bueno, no es que no saben. Lo que están haciendo es avalando la cárcel de los niños, de los adolescentes, de los 2.500 testigos de mesa que los metieron presos solo por eso. O sea, eso es lo que están avalando. No es que no saben, Nito, la palabra fue mal utilizada. Es que creen que no tienen consecuencias lo que están haciendo. Esa traición a los venezolanos, al Táchira, la gente la quería, al tipo la gente lo quería. Mira el desastre. Sí. Mira, por la Confederación Nacional Democrática, Conde. Ay, Dios mío. Bueno, imagino que Agustín de Río. Bueno, imagínate. Gloria Pino, no, pero mira, me da lástima. O sea, yo conozco a Agustín. Agustín no puede estar de acuerdo con que metan a los niños presos, ni que no se reconozcan unos resultados electorales, de verdad. Yo quiero que decidieron quitarse la máscara después de viejo. Bueno, me parece un horror. Mira, por Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila. Un muchacho que yo conocí mucho, que es un muchacho que le echaba pichón en Baruta en contra del régimen, se plegó y tiene tiempo ahí siendo diputado de esa cosa que llaman asamblea, hasta se va a jubilar de diputado a lo mejor Omar Ávila. Imagínate tú. Lástima también. A mí por Unión Nacional Electoral. Por eso. Mira, por Unión Nacional Electoral, Carlos Melo. Imagínate que le sembraron unos fusiles. Le sembraron unos fusiles porque él estaba. Entonces, sí que ahora ya le bajaron la cerviz. Hay posibilidades de vivir de esa manera y está metido allí. Bueno, por Unión Nacional Electoral, Carlos Melo y Humberto Berroterán. El ex esposo de Tina Ron. Ajá. Por el Movimiento Centrados en la Gente, Robert Rodríguez. Por el Movimiento Primero Justicia, que imagino que es el secuestrado, claro, Ángel David García y Aurelio Armas. Bueno, esto lo estoy tomando del diario, ya te voy a decir cómo se llama este diario de Guayana. Nito, ¿a quiénes representa esa gente? ¿A quién van a engañar con esa reunión? La reunión de que hay que conservar los espacios. ¿A quién engañan con esa reunión? El problema es que el psiquiatra Jorge Rodríguez está fingiendo que ganaron una elección cuando todo el país sabe que perdieron. Ahí no existió nadie importante. Ahí no existió nadie que represente a un grupo mayor de 1.000 personas en el país. Esto es una reunión de perdedores. Es una reunión de perdedores
y de cómplices del régimen, de quienes quieren seguir dañando el país, de quienes tratan de pasar la página del 28 de julio y es imposible que la pasen porque nosotros vamos hasta el final. Ninguno de esos señores que se reunió ahí con Jorge Rodríguez representa más de 1.000 personas en el país. Ninguno de ellos. Y nadie se siente representado por ninguno de ellos. No representan lo que está viviendo el venezolano. No representan lo que es las ansias de libertad de los venezolanos y el reencuentro de la familia en nuestro país. Ellos representan ya el pasado. Ellos representan quienes hacían negocios y marramucias con el régimen. Ellos son, como te dije hace rato y lo quiero repetir, parásitos. Se alimentan del régimen criminal que está en el poder, como muchos otros grupetes que hay por allí. Esos señores dan pena. Y esos señores, la historia les va a pasar la factura, porque la factura está cerca. Nitu, una vez que el pueblo venezolano cobre la victoria, estos señores se les va a pasar la factura. ¿Y qué se le va a pasar? Yo. Tú, no. El pueblo venezolano no va a permitir que más nunca puedan alzar la voz en nada, que levanten la cara para nada. Van a tener que ir con la cara para abajo por haber sido traidores a la voluntad del pueblo venezolano. José Amalio, me encantó conversar contigo el día de hoy. Yo, la verdad, como tú, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe porque yo soy de las que creo que la verdad siempre prevalece, que a veces cuesta y cuesta mucho, porque las fuerzas del mal son poderosas y en el caso venezolano además tienen muchísimo dinero, tienen las armas y tienen la represión. Pero cuando tú estás convencido de lo que estás defendiendo, efectivamente llegas hasta el final y triunfa. Yo creo que la verdad siempre triunfa, aunque cueste mucho alcanzar ese momento, ¿no? Así que yo te agradezco enormemente el que me hayas atendido. Creo que estos son cosas que hay que hablar. Yo creo que hay que comenzar a decir con nombres y apellidos quiénes están haciéndole el juego a este régimen, quiénes están desconociendo la voluntad de al menos 7 millones y tantos de venezolanos, que son muchísimo más si nos hubieran dejado votar, por ejemplo, a ti y a mí y a tantos que estamos afuera, ¿no? Y que por supuesto que no habrá elecciones posibles en Venezuela hasta tanto no se reconozca la decisión del 28 de julio que dimos los venezolanos. Así que no sé cómo pueden hablar de elecciones cuando no reconocen lo que pasó el 28 de julio. Un último minuto te regalo, José Amalio. Bueno, mira, Ernito, como decías tú, la verdad va a prevalecer. La verdad es lo que siente el pueblo venezolano, que a pesar de tratar de ser reprimido por el régimen, todo el pueblo venezolano el 28 de septiembre estuvo haciendo algo en lo que llamó María Corina el enjambre, y la verdad es que vamos a cobrar la victoria. Nada ni nadie nos va a parar, Nito. Nosotros no vamos a ceder esto que ha ocurrido en Venezuela, que es la victoria histórica del pueblo venezolano contra una organización criminal que está en el poder. Y nosotros, creo que lo entiendan bien, no es un eslogan. Nosotros vamos hasta el final, vamos a cobrar la victoria y vamos a hacer realidad el sueño de los venezolanos y la reunificación de la familia venezolana en territorio venezolano. Dios bendiga a todos los venezolanos. Sabemos los momentos que estamos viviendo, sabemos la persecución que hay contra cualquiera que esté hoy simplemente en situación de que cree en la libertad, que cree en lo que ocurrió el 28 de julio. Dios bendiga a todos nuestros presos políticos, porque mira, yo jamás había tenido tantos amigos y tantos compañeros de presos políticos. A nosotros nos pega, nos da dolor eso. Perkins, Henry, Dinora, que está hoy en una situación que complicada, con una... que no le están prestando la posibilidad de que vaya al médico. El artículo 43 de la Constitución dice que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad y además que nadie podrá imponer la pena de muerte. Y nosotros exigimos que no le impongan la pena de muerte a nuestra compañera Dinora Hernández y que pueda ser atendida por un médico especializado en el tema que ella tiene. Sencillamente eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros sabemos que está secuestrada por el régimen, pero que sea atendida por un médico que sepa y que tenga conocimiento de la afección que tiene hoy Dinora Hernández. Entonces, le decimos al país, no vamos a parar, no vamos a pasar la página, vamos hasta el final y vamos a cobrar la victoria. Bueno, muchísimas gracias, José Amalio. Yo me uno a esa solidaridad con los presos políticos, con todos. También tengo 15 compañeros, colegas presos, pero no quiero hablar solamente de los periodistas, quiero hablar de... Secuestrados, además. Sí, secuestrados. Quiero hablar de todos y cada uno
Y quiero además pedirle a los venezolanos una oración, porque la oración tiene fuerza. Los que somos creyentes sabemos que Dios existe. Una oración por nuestros niños, por nuestros jóvenes, estos que están sufriendo tanto dentro de las cárceles, y una oración para ver si se le ablanda un poco el corazón a quien tenga la posibilidad de liberar a estas criaturas. Por supuesto que quiero que los liberen a todos, a los 2.500, claro que queremos que los liberen a todos, pero es urgente que entre hoy y mañana, más tardar, por favor, a estas criaturas que les están produciendo un daño irreversible. Es importante que estén con sus madres, es importante que estén de nuevo con sus familias. Así que si la oración ayuda a que le ablandemos el alma a quien tenga la posibilidad real de liberar a estas criaturas, oremos todos en Venezuela para que esto suceda. José Amalio, de nuevo, un gran abrazo para ti, ¿sí? Un gran abrazo, Donito, y cuando quieras. Por cierto, que no te toqué el tema de Milton a la final, ¿no? Muy peligroso, está la gente saliendo del estado de la Florida, porque aparentemente es uno de los huracanes más grandes o más fuertes de la historia. Gracias a Dios se dice que esta mañana bajó a categoría 4. Ojalá que baje así tan rápido como subió, porque el daño sería muy grande. Y además de las personas que viven allí, bueno, muchísimos venezolanos en riesgo en este momento con el huracán Milton. Claro, estamos también, nuestras oraciones también están con ellos. José Amalio, muchísimas gracias, ¿sí? Gracias a ti, Nito, siempre a la orden. Un día esto nos reunimos o hacemos un programa para desenmascarar a quiénes son los que privaron de libertad a esos muchachos, nombres, apellidos, quiénes son los defensores públicos que aceptan defensa de los perseguidos, de los presos políticos, sin que este preso político quiera aceptar defensa pública y tenga su defensa privada, todo el daño que están haciendo desde el Poder Judicial. Tú conoces, sabes quiénes son esos jueces, esos fiscales, te pregunto, porque tú estuviste toda la vida en ese medio, ¿no? Muchos, conozco muchos, a muchos de los que están haciendo daño hoy, o sea, conozco, sé quiénes son, pues, de quienes están haciendo daño hoy, de quienes son los cómplices de estas privaciones de libertad. Por ejemplo, la juez. ¿Qué datos tienes de la juez, por ejemplo? De esta juez no tengo muchos datos. Tengo datos del otro juez que privó de libertad a los muchachos, que se llama Joel Monjes, que aparentemente antes era una persona respetable y se convirtió en esto. Joel Mogna se llama. Joel Monjes. Joel Monjes, ex defensor público, ex fiscal del Ministerio Público, juez del terror actualmente de niños, niñas y adolescentes con competencia antiterrorismo. Un desastre. Dios mío. ¿No sabes por casualidad si tiene hijos o nietos? Tuvo un hijo y lamentablemente murió de cáncer cuando era pequeño su hijo. Creo que lo dijo, pero no sé si lo reconoció o no. José Amalio, yo te digo de verdad, yo desconozco, yo no reconozco, no puedo reconocer a este tipo de venezolano que quiere dañar al futuro de Venezuela. Es imposible que lo ponga al presente, pero entonces ahora voy contra el futuro también. O sea, no puedo reconocerlo. Eso no es Venezuela. Así no somos nosotros. Así es. Eso no es así. Es lo que nos han tratado de imponer y que algunos han claudicado y se han convertido en personas dañinas al pueblo venezolano simplemente por tener la gracia de ese régimen. Y eso hay que desenmascararlo, Nito. Seguro que sí. Entonces quedamos comprometidos para ese próximo programa. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Me tengo que despedir ahora sí con ustedes, amigos. Ya saben, hasta mañana a la misma hora, 9 de la noche, hora Venezuela, por aquí, por el canal de Nitu. Gracias de verdad por suscribirse. Gracias por darle con el dedito hacia arriba, darle like. Gracias sobre todo por compartir. Es importante que compartan estos contenidos para que cada día más y más personas tengan una opinión y una visión clara de lo que pasa en Venezuela. Nos vemos mañana.